Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Señores, el día de hoy vamos a hablar sobre Pedro Callisaya, quien hace algunos días fue posesionado como defensor del pueblo, a quien yo lo denomino, y muchas personas bolivianas y bolivianos por supuesto también, el defensor del MAS. En otro video hablaremos del por qué, pero en resumen, el defensor del pueblo fue posesionado, fue elegido con un truco sucio, un truco barato, un truco que la oposición sabía, pero aún así no le importó. Por lo tanto, la oposición en Bolivia palidece de lucidez, no tiene lo necesario. Y es que pasa y resulta que aunque sea un jueguito sucio, aunque sea con triquiñuelas baratas, aún así lograron ser, entre comillas, elegido. Logró ser elegido el señor Pedro. Pues la respuesta de diferentes actores políticos como de la opinión pública han sido tristemente variables. Escuchemos al señor Arias referirse al tema en cuestión. Y digo desde ya que el señor Arias tiene un extraño optimismo. O sea, yo lo que creo ya hecho está. Entonces lo que espero que prime el valor y la moral de ocupar un cargo que dice bien claro, defensor del pueblo y no defensor del gobierno. Si el señor cumple este rol, la historia lo reconocerá. Si este señor cumple ese rol, la historia lo sabrá poner entre las personalidades que le dieron dignidad a ese cargo. Ojalá sea así. Él ha dicho que le demos un tiempo de prueba que va a demostrar. Que se demuestre a sí mismo. Yo siempre confío en la honradez, confío en la dignidad de las personas. Y si el señor tiene dignidad, tiene que cumplir el rol que es defender al pueblo y no defender al gobierno. Debe ser en favor del pueblo, porque ese es el tema del defensor del pueblo. El defensor está hecho para defender ante agresiones o malas prácticas del gobierno al ciudadano. Entonces, para eso es defensor del pueblo, ¿no? Pero si va a defender al gobierno y va a dar puntos de vista del gobierno y se va a poner, ya no es defensor del pueblo, pero le demos su tiempo. Yo creo que hay que darle que se ubique como todo ocurre en cada lugar, 3 meses, a los 3 meses ya uno puede saber exactamente por dónde va la dirección. Vámonos, está hecho, ya no miremos para atrás, hay que mirar para adelante. Bueno, señor Arias, señala lo evidente, pero ¿sabe qué más es evidente? Que el señor Pedro indudablemente entró a defensor del pueblo porque es masista, porque es parte de las filas del MAS. Haremos un video. Vamos a hacer un video al respecto, tocando netamente ese punto de el señor Pedro como defensor del pueblo. ¿Qué trayectoria tiene? Y de ahí nos vamos a enterar de que si realmente vale la pena darle siquiera un poquito de confianza al señor Pedro, que yo digo desde ya, desde su primer discurso no creo, Escuchen, les doy un adelanto. El señor Pedro, defensor del pueblo, se refiere cuando se le consultó por lo ocurrido en el año 2019, y pues escuchen con atención lo que tiene que decir. Por favor. A ver, por lo segundo, no sé en qué momento se hubiese evitado responder sobre el 2019. El punto en los hechos del 2019 está en que ha habido hechos que se han vulnerado derechos humanos. Y desde la perspectiva institucional, efectivamente a nosotros nos interesa que se puedan esclarecer esos hechos y se pueda resarcir los daños a las víctimas. Eso es lo más importante, independientemente del concepto que se pudiese realizar sobre esos hechos en forma ya genérica. En cuanto a los eventos a suscitarse a partir del 30, pues es importante que desde la Defensoría del Pueblo podamos llamar a que efectivamente si se van a realizar algún acto de protesta, algún acto que implique la manifestación de la disconformidad de la ciudadanía, puedan respetarse los derechos humanos.
Eso es lo que nos interesa institucionalmente, independientemente de que pueda o no activarse cualquier otra situación de disconformidad, ¿no? Hay que cuidar de que no se vulneren los derechos humanos. Los derechos humanos, señor Pedro, los derechos humanos han sido vulnerados a lo largo de la trayectoria de Evo Morales. Entonces, el señor Pedro se refiere únicamente a los hechos ocurridos en el año 2019 como si se tratara de la única desgracia en la historia de Bolivia. El caso del Hotel Las Américas, el caso de Eurocronos, los diferentes derechos vulnerados del señor Marco Antonio Aramayo. A lo largo de los 15-16 años del gobierno del MAS, se han violado derechos humanos, se han violado derechos constitucionales. ¿No hay bastante más tela que cortar en aquellas épocas? Pero no es menester hablar de esa cuestión, ¿verdad? No es necesario, no se requiere hablar de ese tema. Hay que hablar del 2019. Hay que hablar del gobierno de Yanine Áñez, que sí fue ineficiente, pero que no fue un golpe de Estado. Hay que hablar de muchas cosas, señor Pedro. Y hay que hablar también de los delitos cometidos durante el gobierno de Evo Morales. Pero luego uno se pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría con el cargo de defensor del pueblo si llegara a hablar sobre eso el señor Pedro? Bueno, yo les aseguro que en menos de 2 días lo echan a la calle con su cajita de cartón. El rechazo hacia hacia el señor Pedro Callisaya es abundante, es considerablemente numeroso. Lo desconocemos desde este primer momento. Este señor es un defensor del movimiento al socialismo y no así de los ciudadanos y de los bolivianos. Este señor está ligado a una justicia que está podrida de más de 20 años. Defensor del MAS, 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 defensor del MAS. Truchos, ¿quién se cansa? Nadie se cansa. ¿Quién se cansa? Nadie se cansa. ¿Quién se rinde? Nadie se rinde. ¿Quién se rinde? Nadie se rinde. Fascistas de nuevo. ¡Huevo, carajo! Fascistas de nuevo. ¡Huevo, carajo! ¡Del MAS! Defensor del MAS. 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 Defensor del MAS, defensor del MAS. Plataformas ciudadanas del 21F, como también como los del CONADE, estamos aquí presentes frente justamente a la vicepresidencia, porque desconocemos justamente a este señor Callisaya, porque prácticamente ha entrado por la ventana y no por la puerta. Por esa razón, todos los ciudadanos desconocemos justamente al señor Pedro Callisaya. Ya como observadores justamente de este proceso, habíamos presentado nuestro rechazo, ya que este señor tiene más de 30 procesos en la justicia. De la misma manera, este señor ha sido de esta justicia podrida, que está más de 10 años como autoridad acá. Ahora, este es un defensor del MAS, no es un defensor del pueblo. Por esa razón, nosotros vamos a hacer una campaña internacional, también rechazando desde acá, desde la ciudadanía, a este señor Callisaya, porque no nos representa a todos los bolivianos y a los ciudadanos, en la cual hemos dado nuestro voto justamente para que haya un defensor que defienda a todos los bolivianos y ciudadanos. Defensor del MAS, defensor del MAS, defensor del MAS, defensor del MAS, defensor del MAS. ¿Cuál es el sentimiento? Por favor, si nos puede informar, hay una negativa con relación a esta postura de la posición del nuevo defensor del pueblo, si nos puede dar más detalles. Sí, estamos presentes en las plataformas del 21F, de la misma manera el CONADE, prácticamente rechazando esta posición que tiene el señor Callisaya. Nosotros como observadores de este proceso, tiene más de 10 observaciones este señor Callisaya. De la misma manera, este señor está ligado más de 20 años a esta justicia podrida que todos los bolivianos
bolivianos lo conocemos. De la misma manera, el día viernes ha habido un golpe al legislativo, un golpe a la democracia, porque han cambiado el orden del día y es por eso que hoy día le están posicionando como nuevo defensor del pueblo. Este es un defensor del movimiento al socialismo y no de los ciudadanos. Por esa razón estamos acá en este plantón y vamos a hacer una campaña internacional y de todos los bolivianos para presentar justamente nuestras demandas en la cual rechazamos la posición del señor Calizaya. ¿Lo van a desconocer, don Iván? Lo desconocemos desde este primer momento. Este señor es un defensor del movimiento al socialismo y no así de los ciudadanos y de los bolivianos. Este señor está ligado a una justicia que está podrida de más de 20 años. Este señor ha sido parte de Derechos Reales. Este señor tiene más de 30 denuncias como parte de la corrupción que ha tenido en Derechos Reales. Por esa razón lo desconocemos y no es un defensor de los bolivianos, es un defensor del movimiento al socialismo. ¿Cuáles son las medidas siguientes? Vamos a hacer las medidas correspondientes a nivel internacional, llevando justamente una carta al Alto Comisionado de Derechos Humanos. De la misma manera, vamos a estar en las calles justamente porque no queremos y rechazamos justamente esta postulación, más que postulación, esta designación del movimiento al socialismo como es el señor Calizaya. Y que por supuesto el señor Pedro no fue seleccionado por mérito. Lo que por supuesto que no, si fuera así, indudablemente no lo hubieran elegido. Tuvieron que hacer un chanchullo, un jueguito sucio, una triquiñuela barata para ponerlo a dedo porque es funcional. Porque se va a dedicar a defender todo lo que tenga que ver con sus pillos. Con los interculturales, esos delincuentes armados. Triste el futuro de Bolivia, que se maneja de esta manera, de manera sucia, de manera repugnante. Y en todo esto tiene que ver, por supuesto, el movimiento al socialismo, que siempre gusta de jugar de esta manera. Con el juego sucio, con el fraude, robando votos. Y luego cuando pierden el poder escapan cobardemente. Gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un saludo y nos vemos en otro video más.